Hablemos de datos, episodio 20. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. El día de hoy traigo un post diferente, digamos que celebrando a que he llegado al episodio número 20. Hoy les voy a hablar del día que cambió mi vida. Y no es una historia motivacional, tampoco es una historia que creo que tenga una moraleja. Simplemente es la historia de cómo muchos pensamos que nacemos con aptitudes predefinidas para el deporte o la música o la matemática y se comprueba que no existen aptitudes tales. Solo es esfuerzo y trabajo. Ya dice un refrán, la práctica hace el maestro. Así que sin más ni más, hablemos de el día que cambió mi vida. Para poder entender la importancia de ese día, debo antes contar algunas cosas relacionadas con mi infancia y mi juventud, que puedan pues darle un contexto a todo este tema de lo que fue ese día que les voy a comentar. Voy a empezar por decirles que pues yo no fui un niño prodigio, pero pues sí un niño bastante juicioso en el colegio. Estaba acostumbrado siempre a ocupar los primeros lugares a costa de unas muy buenas calificaciones y pues no solamente me gradué con honores, sino además era demasiado joven. Yo terminé mi grado de bachiller con la edad de 15 años y pasé de forma automática a la Universidad Nacional, una universidad para los que no son de Colombia de alto nivel, de alto prestigio y cuyo examen de admisión es bastante exigente. Por supuesto que siendo una persona tan joven, todos mis compañeros de la universidad me superaban en edad. Incluso había un compañero que tenía 24 años, o sea, 9 años más que yo, y todos le decíamos el abuelo. Ya, el abuelo, con 24 años. Pensar que ahorita en la actualidad prácticamente le duplico la edad al abuelo de aquella época. En mi contexto esto fue una situación muy difícil porque yo no encajaba con los perfiles de mis nuevos compañeros. Yo era el niño nerdo, el peladito así como pequeñito y ellos ya tenían una experiencia en la vida, incluso algunos ya habían estado en otras universidades y pues estaban haciendo un nuevo esfuerzo en aprender algo. Entonces pues simplemente yo no encajaba. Bueno, se me olvidó contar que yo tuve la fortuna de entrar a un colegio técnico donde además del bachillerato académico uno salía con un nivel de formación técnica, en función operativa, digamos, en diferentes disciplinas. Había electricidad, había mecánica industrial, había banistería. Yo por mi parte opté por estudiar allá artes gráficas, que consistía en la producción de libros, de folletos, de documentos, de volantes, de afiches, de todo eso que tenía que ver con piezas impresas mucho antes de la era de los computadores. Volviendo al tema de la universidad, pues al entrar escogí una carrera que fuera muy afín a mi titulación técnica. Me había graduado como técnico de artes gráficas en el colegio y pues lo más cómodo sería entrar a estudiar algo parecido. Opté por el diseño gráfico. Yo no entré a estudiar matemáticas, sino diseño gráfico en la universidad. Y pues en ese momento tuve que pasar a ser el mejor de mi clase en el colegio sin tener que esforzarme demasiado, a ser el peor de la universidad esforzándome bastante. Realmente yo no me sentía cómodo en la universidad. Trabajaba muy duro, tenía muy bajo rendimiento. No encajaba con mis compañeros. No era una situación fácil y pues como había tenido un excelente puntaje de admisión, en la universidad me dieron la oportunidad de cambiarme a una carrera que fuera más afín a mis gustos. Pues si seguía en diseño gráfico lo más seguro era que perdería el cupo. Así que antes de que esto pasara tuve la oportunidad de entrar a diferentes clases de diferentes carreras para buscar una pues que me gustara un poco más. Ya en podcasts anteriores les había comentado que cuando yo era niño en mi casa existía una enciclopedia que se llamaba Universitas y tenía varios tomos, entre esos un tomo de matemática, el cual de todos los libros de esa enciclopedia era el que más me gustaba y lo había leído muchísimo, muchas veces lo leí, varios artículos de él. Con este antecedente, pues entre las carreras que yo preseleccioné estaba la carrera de matemática y asistí a algunas clases de acuerdo con eso y con la experiencia adquirida en las clases, miraba hacia dónde podía pedir un traslado. Y así fue. Mi primera clase de matemáticas, fundamento de matemáticas se llamaba. Me gustó mucho, muchísimo. Además, pues ya no tenía 15, ya por lo menos tenía como unos 16 años. Y algunos de los compañeros primíparos de la carrera de matemáticas eran de mi edad. Me sentía más cómodo con ellos que con los de diseño gráfico, que siempre eran mayores. Así que, de un momento a otro, decidí dejar los pinceles y los lápices y cambiarme de la carrera de diseño gráfico a la carrera de matemáticas. Y allí encontré mi rumbo. Pero ese no es el día que cambió mi vida, no. En esta carrera sí me iba muchísimo mejor. Podía desarrollar mejor mis capacidades,
Lo que aprendía estaba mucho más orientado a lo que yo esperaba lograr en una carrera universitaria. En los siguientes semestres, cuando yo empecé a ver materias como programación y cosas relacionadas con sistemas y todo, descubrí que mi vocación estaba del lado de los números. Esto es importante recalcarlo. Yo no tenía un potencial diferente al que tiene cualquier persona, cualquier ser humano al momento de entrar a la universidad. Lo que significa era que había encontrado algo que me gustaba y que aunque no tuviera las capacidades, tenía la oportunidad de aprender con la práctica algo que me gustaba, algo que me llamaba la atención y en lo que yo sentía que me podía volver muy bueno. Posiblemente si hubiera seguido en diseño gráfico podía haber aprendido y pues con dedicación y esfuerzo habría llegado pues a una titulación profesional, quizás, pero allá no encajaba, no encajaba como persona y sí encajaba más con mis compañeros ahorita de la carrera de matemáticas. Al avanzar en la carrera, mi desempeño empezó a llamar la atención de algunos profesores y cuando estaba cerca de quinto semestre, tuve la oportunidad de vincularme a un grupo de investigación de prestigiosos profesores de la universidad, con los cuales logré hacer muchísimas cosas. Incluso participé en ponencias en congresos internacionales y llegué con ellos a escribir, bueno, a escribir no, a participar en la escritura de un libro científico del cual todavía guardo una copia con mucho cariño. Estando en uno de esos congresos internacionales, un profesor de la Universidad de Memphis, en Tennessee, Estados Unidos, que asistió al congreso, se interesó en mí como su pupilo para llegar a hacer grandes cosas y pues me endulzó el oído, me habló entre otras cosas de la oportunidad de tener una beca para estudiar en una universidad en Estados Unidos. Para ese momento yo tenía entre 18 o 19 años y pues la posibilidad de estudiar en el exterior me emocionaba profundamente. Imagínense, era algo más allá de lo que alguna vez yo había podido soñar. Yo pensaba que por mi condición económica, que no era buena, yo solo tenía opción de estudiar en una universidad pública, de pronto podía entrar a una universidad en el país y ahora estaba a puertas de una beca en el exterior. La propuesta de este profesor con la promesa de estudiar en el extranjero y sobre todo el hecho de proyectar mi vida profesional me motivaba bastante. En ese momento sabía que la matemática era lo mío y que era algo que iba a hacer toda mi vida y eso me hacía muy pero muy feliz. Tenía un propósito, un futuro y aquí en este punto es donde llega el día que cambió mi vida. El susodicho profesor americano me solicitó que empezáramos a averiguar en mi carrera cuáles eran los trámites necesarios para poderme trasladar a la Universidad de Memphis, en Tennessee. Así que yo me he emocionado y súper motivado con todo lo que estaba pasando, fui a la oficina de la Dirección de Carrera de Matemáticas de la Universidad Nacional, donde yo estaba, a hablar con el coordinador para empezar a hacer los trámites de mi traslado. El coordinador se llamaba Francisco Caicedo, hace unos años ya que murió, ostentando el honroso título de ser el primer doctor en matemáticas del país. Lo recuerdo perfectamente ese día. Estaba sentado en su escritorio, con un buzo de rombos verdes y azules, fumando un cigarrillo cuyo olor siempre me pareció espantoso cuando era profesor de nosotros no soportaba ese olor, usando unos lentes gruesos que los tenía casi en la punta de la nariz, mirando unas hojas de papel rayado, de esas antiguas que se usaban para hacer la contabilidad y todo lo demás. Me pidió seguir y que me sentara. Todo ello sin levantar la mirada de los papeles que estaba leyendo. Yo, entre tanto, muy entusiasmado. Simplemente le dije que había un profesor en la Universidad de Memphis que se interesaba en mí, que queremos hacer el trámite para la beca en Estados Unidos y que me dijera qué hacer porque ya estaba yo muy motivado con la idea de irme a estudiar para allá. Por un muy breve momento, él levantó los ojos de los documentos, me miró de arriba abajo y volvió a bajar la mirada. En esa posición me dijo que eso era mejor no hacerlo, porque era demasiado el papeleo, y que lo mejor para mi futuro era que luchara para conseguir con mis propios medios y tratara de ir por mi cuenta a estudiar a Estados Unidos sin estar buscando becas de nadie. Cuando yo traté de intervenir, él simplemente me dijo que estaba muy ocupado, que muchas gracias por el tiempo, pero que me retirara de una vez, inmediatamente. Y así fue. Salí de esa oficina muy triste, muy desilusionado, porque todo lo que yo quería hacer dependía de este señor, y él simplemente prefirió no hacerlo, simplemente porque le daba pereza. Ese fue el día que cambió mi vida. Y no significaba que no me gustaran las matemáticas. Lo que significaba era que no me gustaban algunos eminentes matemáticos, porque había aprendido en 2 minutos que cuando quisiera llegar a alguna parte, siempre iba a encontrar obstáculos, incluso en aquellos que alguna vez yo admiré. Y pues que el ostentoso título del doctor Caicedo no lo había ganado porque le preocupara mi futuro. Seguramente no se había hecho doctor en matemáticas para hacer trabajos tales como el papeleo para que un estudiante demasiado joven, incluso demasiado ingenuo o iluso, se fuera a estudiar a otro país. Luego de eso, en vez de dejarme derrotar, aprendí que tenía que luchar más. Y aunque no podía conseguir la beca, aprendí también que estudiar matemáticas no consistía simplemente en sacar buenas notas, o bueno, en aprender más cosas, en adquirir más conocimientos, que el hecho de adquirirlos sí me permitía a mí ayudar a los demás. Años más tarde me gradué de matemático, ya no tan motivado como cuando ingresé, sin las posibilidades o los recursos para estudiar un posgrado y mucho menos en el exterior, pero con una intención completamente diferente de lo que era mi vida a partir de ese momento. ¿Por qué razón?
Pues porque me prometí a mí mismo no ser un pozo de conocimiento cuya polea llegara a chirriar cuando alguien quisiera sacar algo de él, que no solo debía ser un matemático. No voy a decir que un gran matemático, dejémoslo en un matemático, pero sí debía ser una gran persona y dejar algo en el mundo más que una colección de títulos y diplomas y cartones que no aportan, sino son simplemente papeles. En este momento han pasado más de 20 años desde que me gradué de la universidad y desde entonces me he sentado al lado de amigos, de conocidos, de compañeros de trabajo, de familiares, de muchas más personas, intentando hasta donde me sea posible ayudarles a resolver problemas que se encuentren dentro de mi competencia. Que el conocimiento que poseo, sea poco o sea mucho, me haga sentir útil para aquellos que me rodean. Mirándolo en retrospectiva, el día que cambió mi vida fue el día en que descubrí que un buen corazón es más importante que un gran cerebro. La semana pasada terminé de dictar un curso de modelos predictivos y antes de finalizar mi última clase, compartí esta frase con mis alumnos y que ahora quiero compartir con ustedes el día de hoy. Todo en esta vida es pasajero, todo tiene un final, todo lo material algún día desaparecerá. Solo aquello que dejas en los demás, desde un poco de alegría hasta una pequeña gota de conocimiento, son los únicos recursos que tienes para alcanzar la inmortalidad. De una manera u otra, esto es una invitación a quienes me escuchan para que se contacten conmigo. Nunca sabemos quién es esa persona o de qué manera alguien un día va a cambiarnos la vida. Y bueno, ya con esto me despido por el día de hoy. No, si les gustó este programa, pues los invito a que escuchen los demás programas de mi podcast, Hablemos de Datos. Lo pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y búsquenlo así, Hablemos de Datos. Y claro, por supuesto, suscríbanse, compártanlo, inviten a sus amigos. En iVoox pueden darle me gusta y pues comentarlo. Además que si quieren escuchar algún tema en especial, desde los comentarios yo puedo preparar un tema para el que ustedes quieran. Y así pues cada vez llegaremos a un número mayor de personas. Hablemos de Datos es el podcast de Numerum, mi proyecto de emprendimiento en asesorías estadísticas y todo aquello que tenga que ver con información. Hay muchas maneras de contactarme a través de mi página web donde hay un formulario de contactos. La página es www.numerum.com, Numerum como suena pero reemplazando la letra E por el número 3. O a través de las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, incluso ahorita voy a empezar a excursionar en el Instagram con una idea nueva que tengo. O si no, también pueden enviarme un mensaje al correo electrónico numerum, lo mismo, NUM, número 3, RUM, @gmail.com. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.